Shalom, shalom, bendiciones a todos hermanos. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para continuar compartiendo junto a ustedes la lectura y comentarios a la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos. Recordemos que en esta semana nos ocupa la Parashat o porción bíblica número 45, conocida con el nombre de Vaed Hanan, que ya hemos explicado significa y supliqué. Entonces, en este día nos toca la quinta aliyá, que corresponde a este Yom Hamishi, quinto día de la semana, que es el día 13 del mes de Av, en el calendario bíblico profético. Corresponde pues al jueves 7 de agosto de 2025. Esta quinta aliyá o sección se encuentra en el Sefer de Barín, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 22 hasta el capítulo 6, versículos 3. Por lo cual les invito a todos entonces a decir la verajá, la bendición, tengamos la lectura y el correspondiente comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol hamim benatan lanu et toratoh, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Estas palabras habló Adonai a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Adonai nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Adonai habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Adonai nuestro Elohim, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Elohim viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las palabras que dijere Adonai nuestro Elohim, y tú nos dirás todo lo que Adonai nuestro Elohim te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Adonai la voz de vuestras plegarias cuando me hablabais, y me dijo Adonai: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: Volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues, que hagáis como Adonai vuestro Elohim os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Adonai vuestro Elohim os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Adonai, el Elohim de tus padres. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna.
Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, para dar inicio al comentario, vamos a basarnos solo en un versículo de este capítulo 5. Sería el versículo 29. Vamos a leer otra vez. Deuteronomio 5:29 dice: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La expresión en hebreo, mi yitem vejayal levaban. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Después continúa diciendo el texto, Se lahen le gira oti lishmor el kal misbotai. Es decir, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Y finalmente la expresión del Padre Eterno finaliza así. Kal hayamin lemaen yitablaen velibenejen leolam, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Entonces aquí tenemos un versículo lleno de buena voluntad y de expectativas que tiene nuestro Padre para con nosotros. Y este pensamiento inicia con una expresión, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Y por qué inicia con esta expresión? Porque esta expresión designa lo que realmente es el problema en nosotros. ¿Cuál es el problema en nosotros? La respuesta es nuestro corazón. Por eso que Adonai dice, Mi yiten vejayal levaban. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? El problema del pecado y la desobediencia está en el corazón del hombre. El Eterno está preguntando aquí por alguien que pudiera dar a los hijos de Israel un nuevo corazón, un corazón renovado. Si el corazón de los hijos de Israel tuviese temor de él y guardaran sus mandamientos todos los días, entonces las cosas irían bien siempre, no solo en una generación, sino también en las siguientes para siempre. Es lo que quiere Adonai para con nosotros. Por lo tanto, el corazón es lo más importante dentro del hombre. Es por eso que el consejo de Shlomo Hamele, es decir, el rey Salomón, dice en el Sefer Mishle, que es el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, el rey Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 9, dice lo siguiente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Akuf Halef Mikol, Beanush, Umiyadaenu. ¿Quién lo conocerá? Y aquí aparece en el texto hebreo dos palabras importantes. Primero la palabra kof, que es un adjetivo y significa que el corazón es engañoso, es torcido. El corazón sigue sus propios impulsos. Y por otro lado está la palabra anush, que viene de un verbo, el verbo anash. Y el verbo anash significa algo que está desahuciado, algo que es desesperado, frágil, débil. Y así califica entonces el corazón, como algo engañoso, torcido, débil, desesperado, frágil. Y es por eso que el profeta añade en el siguiente versículo, o más bien había preguntado en el versículo 9, ¿quién podría conocerlo? ¿Quién podría escudriñar profundamente en el corazón del hombre? Y la respuesta es el versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías. Dice el texto, yo Adonai, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Adonai, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Ani Adonai, Joker Lev Bohen, Kelayot. Y aquí otra vez vamos a examinar dos palabras. Cuando dice Ani Adonai, yo Adonai, Joker Lev. Y aquí aparece un verbo, el verbo hakar, que significa buscar, pero buscar para examinar íntimamente, profundamente, para penetrar lo más profundo de algo escondido, en este caso el corazón. Por eso Adonai dice, yo Adonai escudriño la mente. Después aparece también el verbo bajam,
que es traducido aquí Bojen Kelayot, y que pruebo el corazón. Este verbo significa probar, investigar, examinar. Entonces, es importante que permitamos al Padre Eterno que escudriñe íntimamente en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y por qué es importante? Porque lo que tenemos en nuestro corazón determina no solo nuestra conducta actual, sino nuestra conducta del día de mañana, nuestra conducta futura. De lo que hay en nuestro corazón depende nuestra vida o nuestra muerte. Si nuestro corazón está lleno y vuelto hacia el eterno, entonces vamos en el camino de la vida. Pero si nuestro corazón es torcido y estamos caminando en dirección contraria a las cosas del eterno, entonces es un camino que nos conduce a la muerte. Ante este diagnóstico tan sombrío sobre la condición de nuestro corazón y la tendencia de él, ¿qué nos receta el Padre Eterno? Bueno, solamente hay una prescripción para nosotros. Y dice, renovar nuestro corazón y nuestro espíritu. Eso lo dice a través del profeta Ezequiel, porque en el profeta Ezequiel, Yehezkel, el capítulo 18, versículo 30 y 32, el Padre Eterno nos dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Adonai Elohim. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Adonai Elohim. Convertíos pues y viviréis. Y es la expresión que dice aquí el Eterno. Dice en primer lugar, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Aquí hay un requisito previo para renovar el corazón y el espíritu. ¿Y cuál es el requisito previo? Se menciona tanto en el versículo 30 como también se vuelve a repetir en el versículo 32. Y el requisito previo es convertíos y apartaos. Shubu veja shibu. Shubu veja shibu. Y es interesante que en esta expresión en hebreo se repite dos veces el verbo shub, que significa volver, volver atrás, volver al punto de partida, volver desde el punto donde uno se apartó. Eso muchas veces el sentido nos permite traducirlo como arrepentimiento. Cuando le dice convertidos y apartados, el hebreo dice shubu bea shibu, que significa arrepiéntete y vuelve. Entonces el camino a la renovación del corazón y del espíritu inicia con el arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero que nos lleva a renunciar a la práctica del pecado. El siguiente paso es la renovación del corazón y del espíritu. Para eso vamos a examinar una vez más Deuteronomio 5, versículo 29, pero en esta ocasión la segunda cláusula de este versículo. Dice, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos. Selachen lejira oti velishmor el kal mitzvotai. Es decir, se guardan los mandamientos porque tememos a Adonai. Debemos comprender y examinar la frase que me temiesen. Selachen lejira oti. Aquí el verbo temer es el verbo yaré, y este verbo significa temer, reverenciar. En una definición secular dice que temor puede significar miedo, terror, y ciertamente en el hebreo también tiene ese sentido, pero también significa reverencia, respeto. Entonces el temor de Elohim puede calificarse como reverencia y reconocimiento a la majestad, poder, autoridad y santidad de Elohim. O sea, es un respeto que reverencia. Y aquí dice el texto que me temiesen, es decir, que temer al Eterno es entonces reconocer su majestad, su poder, su autoridad y su santidad. Y si reconocemos eso, el siguiente paso es entonces y guardasen todos los días mis estatutos. Shamar es el verbo guardar y significa
cercar, es proteger, es prestar atención a la palabra. Entonces, cuando guardamos, es decir, cuando obedecemos los mandamientos, mostramos temor reverente al Padre Eterno. Esa es la mejor evidencia de que nuestro corazón y espíritu están en un proceso de renovación. Pero recuerden, para eso tenemos que tener un arrepentimiento sincero. La palabra, que es la espada del espíritu, es una herramienta indispensable para tener un corazón y espíritu renovado. El rabino Shaul de Tarso, conocido como Pablo, lo entendió perfectamente y así lo enseñó. Lo enseñó a los romanos. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 leemos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Entonces el rabino aquí exhorta a los hermanos a presentarse como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Elohim. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, debemos presentarnos entonces con corazones contritos, humillados, es decir, corazones verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados. Por eso que el profeta dice: convertíos y volved. Entonces, ¿está de acuerdo el rabino Shaul con esto cuando invita al creyente precisamente a presentarse como un sacrificio que es verdaderamente de un corazón arrepentido? Entonces después sigue diciendo el texto que debemos transformarnos renovando nuestro entendimiento, el texto en Romanos. Entonces, para renovar nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para tener un espíritu diferente, renovado, una mente diferente, debemos entonces estudiar y obedecer la Torah, como en todos estos días lo hemos estado enfatizando. Adonai prometió a través del profeta Ezequiel que nos daría un corazón y espíritu renovado para que anduviésemos en sus mandamientos. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, el profeta dice: y les daré un corazón y un espíritu renovado. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Elohim. Esto significa que si nuestro corazón nos está motivando, nos está llevando a cumplir la palabra, vamos entonces en la dirección correcta. Porque cuando tenemos un corazón renovado y una mente renovada, como aquí el Padre lo promete, entonces esto nos capacita para cumplir sus ordenanzas y sus estatutos. Significa que si no estamos cumpliendo sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos, es porque aún no tenemos un corazón y un espíritu renovado. Por eso que el rabino Shaul de Tarso otra vez a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17 al 22 les aconseja: esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles. Recordemos que la palabra gentil significa literalmente un pagano, alguien que no tiene pactos ni promesas, ni Elohim, ni Mesías, ni ciudadanía. Entonces dice el rabino que no podemos andar así, porque ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque no tienen una mente renovada. Pero dice el versículo 18 que por esa causa tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim. ¿Y cómo es la vida de Elohim, la que se describe en la Torah? Dice: por la ignorancia que hay en ellos, precisamente porque desconocer la Torah, por la dureza de su corazón, porque dicen estas cosas no las necesitamos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces dice el rabino en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así al Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach vino a enseñar la Torah de Adonai. Si en verdad dice la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que están en Yeshua. Entonces, si realmente hemos tenido una experiencia de conversión y nuestra fe está puesta en el Mashiach, entonces vamos a guardar los mandamientos que el Mashiach nos ha dado, porque él lo dijo: si me habéis, guardad mis mandamientos, porque por él hemos sido enseñados. Entonces el rabino Shaul sigue diciendo a los Efesios en el capítulo 4, el versículo 22:
Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y otra vez, ¿cómo se renueva el corazón y la mente? Con la Torah, el estudio y la obediencia. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo podemos revestir de un nuevo hombre? Cambiando precisamente nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y eso se logra a través del estudio de la Torah y, por supuesto, ayudados por el espíritu del Mashiach, el espíritu de Adonai. Dice el texto, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Si renovamos nuestro corazón y espíritu y mente a través del estudio, la obediencia a la Torah de Adonai, y somos ayudados por el Rúa del Mashiach, alcanzaremos la condición a la que el Padre Eterno nos quiere elevar. ¿Y cuál es esta condición? Bueno, veamos la tercera y última cláusula de Deuteronomio 5, versículo 29, la última parte, dice, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Kal hayamin leman yitav lachen veli benechen leolam. Y aquí aparece una palabra, la palabra leolán, que se utiliza mucho en las bendiciones, el agradecimiento al Padre Eterno. Leolán es un sustantivo masculino. Y esta es una palabra que define no solamente este momento y este mundo, por ejemplo, cuando decimos Olán Hasé, este tiempo, esta era, este mundo, sino también el mundo venidero y decimos Olán Jabá. Entonces lo que está diciendo el Padre Eterno es que al convertirnos, al renunciar al dominio del pecado y a la práctica de todo tipo de pecado en nuestras vidas, volviéndonos a Él, al renovar nuestro corazón y nuestro espíritu por medio del estudio y la obediencia a su bendita Torah, ayudados por el Ruach del Mashiach, entonces nos irá bien. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y aún a los hijos de los hijos de nuestros hijos, porque así lo ha prometido Adonai. Y no solamente en este tiempo, en este mundo, en este Olam Hasé, sino en el mundo venidero. Así que, hermanos, quien tenga oídos para oír, oiga. Shalom, shalom. Bendiciones a todos.